Hola, bienvenidos a TutoTIC. En este mes de julio estamos aquí contigo para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Brian Steven Vallejo. Hello guys, how are you today? For me, it's a pleasure again to be here with you. Thank you so much for connecting to our classes. As I told you the previous class, my name is Brian Vallejo, and I want to welcome you. I hope that we learned very much today. Thank you for coming. El día de hoy estaremos viendo un tema bastante interesante. Un tema muy atractivo para todos ustedes, chicos, que nos ven allí en casa, y es que vamos a hablar acerca de los hobbies o nuestros intereses, es decir, de esas actividades que nos generan entretenimiento y que por lo regular disfrutamos al máximo. Entonces, como es algo que nos genera entretenimiento y nos permite disfrutar al máximo, pues tratamos de hacerlo regularmente, ¿cierto? So, today we are going to talk about our hobbies and our interests, okay? Today we also have with us in the chat the teacher Katherine Sanabria, who we welcome her in this moment, and I hope she's okay and she can talk in this moment. Hello, Katherine, can you hear us? How are you? Hello, everybody. Welcome to this master class. Yes, I'm very happy to be here with you guys. I'm going to be very attentive to your comments, to your questions, and the participations that you're going to have during the activities. So welcome, Camilo, Sergio. Very good. I'm reading your comments because they are just connecting right now, Brian. So Camilo Andres Zapata is saying hello. Sergio Zapata is saying that he's excited. He can't wait for the class to start. So we are here, you guys. So remember, I'm going to be here. So just let your comments there. Y los leo, chicos. Los leo a participar allí bien activos. Juan Esteban Arias, hello. Welcome to this class. So yes, Brian, so I'm gonna be here just pending and attentive to the class, okay? Thank you very much, Katherine. So, mientras les comento cómo vamos a trabajar la clase de hoy, Kate y yo los invitamos a que coloquen allí en el chat desde dónde nos están viendo, desde dónde nos saludan, desde qué lugar se conectaron hoy a nuestra clase, y en un momento vamos a compartir de dónde nos están viendo el día de hoy. ¿Listo? Okay, guys, so today we are going to divide our class in 3 parts, okay? In the first moment, I'm going to share with you a specific vocabulary that I prepared for you. Remember that I'm going to talk about hobbies. As you know, there can be plenty of hobbies. However, I just brought some of them, okay? With those hobbies I brought to the class, it's perfect to work and learn very much today, okay? So in the first part, I'm going to show you a vocabulary. In the second part, we are going to learn how to express that we like or we don't like those hobbies. And in the third part, which is the last part of the class, we are going to conduct a game, okay? We are going to have an interactive activity through the web in order to see how much we learned today, okay? So those are our 3 parts of the class, and the very big objective of it is that we can express our hobbies. That we express if we like a hobby or if we don't like a hobby, ¿ok? Entonces, básicamente, de esa manera componemos nuestra clase. Comentamos y desarrollamos un vocabulario específico. Aprendemos cómo expresar si nos gusta o no nos gusta ese hobby. Y finalmente vamos a realizar una actividad interactiva. ¿Ok? Entonces, esos van a ser nuestros 3 momentos de la clase. Durante esos 3 momentos vamos a estar interactuando también con Caterina allí en el chat, quien nos va a contar
cuáles son esas respuestas que ustedes van a proveer a la clase o cuáles van a ser esos comentarios que van a aportar a la clase o tal vez si también realizan algún tipo de preguntas, si tienen alguna duda. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con nuestra clase y empezar ya de lleno con el contenido, Katherine, cuéntanos si ya nos colocaron allí en el chat de dónde nos están viendo hoy, desde qué parte de la región se conectaron. Bueno, profe, te cuento que tenemos gente, personas, estudiantes aquí de muchas partes de Colombia. Empecemos por allí, ¿listo? Entonces le damos la bienvenida a Juan Esteban Arias, Luis Alberto Enamorado, que nos dice que nos observa desde Montería, ¿sí? Natalia Jaramillo Polanco, hello Natalia, welcome to this class. Camilo Andrés nos observa desde San Félix, ¿ya? I don't know if it is the neighborhood or if it is the town, because if it is the town, it's far away from here. Sergio Zapata nos dice, I am joining the class from Risaralda. He's not very specific, but he's saying that he's joining from Risaralda. Consuelo Marín, desde Manizales, ¿sí? Tenemos también personas desde otras ciudades. Manu dice, hi, desde Pereira. Níger Murillo, desde Pueblo Rico. Wow. So we have different people here around Colombia and Risaralda. So welcome everybody. Remember, if you have any question, if you have any comment about this class, just let it in the chat so I can read it for Brian. That is our master class teacher for today. Okay, thank you very much, Katherine. It's a pleasure for us to have people from around Colombia. That's great. That's a very good news for us. So, let's start with the class. Entonces, a todos estos chicos que se conectaron desde diferentes lugares, les agradecemos enormemente. Y sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio con nuestra temática del día de hoy. Si se fijan allí en la pantalla, entonces les voy a compartir una serie de imágenes para que empecemos a ver cuáles son esos hobbies que traímos hoy como ejemplo. So I'm going to share with you a PowerPoint presentation and please be very attentive to the images, okay? All right, so as I told you, today we are going to talk about hobbies, all right? So look at the picture. Hobbies are those activities that produce on us an entertainment or something that we enjoy, right? Something that is good to us, all right? For example, a hobby for you can be play video games. For example, our kids in Colombia that they just were on a vacation time, right? I think they had the opportunity and the free time to play video games. That's a hobby, right? Maybe they are just now finishing the vacation time. I think they start like reducing that time that they dedicate to play video games, but that is a hobby, all right? For example, another people have as a hobby travel. What is travel? Well, it's to move from your city town and visit another part of the country or of the world, right? So you can, if you live in Pereira, if you live in Dos Quebradas, and you travel, probably you can visit Manizales, you can visit Bogota, you can visit Cartagena. That is travel. And that is considered as a hobby, all right? Another hobby for other kind of people is, for example, practice a sport. For example, ride a bicycle or any other sport, maybe going to the gym, maybe go out of your house and jog or run. That's also a hobby. So practice a physical activity is also a hobby, okay? What another hobby do we have? For example, books, which is reading. Some people enjoy very much reading, and that is also considered as a hobby, okay? In your free time, when you are in your house, you can start reading books, and then you see that it's very
entertaining for you, and you can take it as a hobby. All right. For example, another people practice photography. People enjoy very much taking pictures, taking photos to whatever object they want, to whatever person they want. Maybe they go to the mountains and take photos. Maybe they go to the ocean, to the sea, and they take photos. And that's a hobby. Remember that a hobby is something that you enjoy to do. All right. So photography can be another hobby. And look at the last one, music. Listening to music, it's considered also a hobby. Or not also listening to music, but produce music. For example, DJs, right? These jockeys, they produce music and they can have it as a hobby. All right? So these are just some hobbies, and you can have other hobbies. But those are just some examples. After this introduction, I'm going to focus on some other hobbies that we are going to use along the class. Okay? So let's see some hobbies or interests. Antes de continuar, los voy a invitar a que en el chat nos escriban en inglés cuáles son sus hobbies. Tal vez pueden mencionar algunos de los que yo acabé de compartirles, o si ustedes tienen otros hobbies, otras actividades que les generan entretenimiento, entonces los invito a que nos escriban allí en el chat cuál es ese hobby que usted tanto disfruta. Y en un momento abrimos el espacio para que los socialicemos allí con la profe Katherine. ¿All right? Pero ya en un momento lo vamos a hacer. Entonces, les voy a compartir unos hobbies con los que vamos a trabajar a lo largo de la clase. This one, I chose this one because it's very common among the people. It's very, very common. Most of the people enjoy reading, and this is a hobby, okay? Reading, that activity in which you take a book, you open the book, and you start reading a story, okay? And you fall in love with that story and you want to finish it as soon as possible. You can take a book, a magazine, newspapers, comics, etc., any kind of text. It's possible to read. That depends on your desires, right? On your preferences. But you can read any kind of text. And that's it. And that is a hobby, okay? So our first hobby is reading, okay? Reading. Si quieren y nos pueden comentar allí en el chat, los invito a que nos escriban de pronto cuál ha sido uno de sus libros favoritos que han leído, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestra primera cápsula y después de que regresemos, vamos a abrir un espacio allí en el chat para que nos cuenten cuáles son sus hobbies y también si nos comparten cuáles han sido esos libros que han leído, ¿ok? Recuerda que después del verbo like, el siguiente verbo debe tener ing. Esto es una regla gramatical del inglés. Ejemplo, I like playing the guitar. I don't like fishing. Ok, muy bien. Esa información que nos acabaron de compartir por medio de esta cápsula, ya la vamos a desglosar en un momento. ¿Listo? Teacher Katherine, let us know if we have any comment on the chat about what are the audience's hobbies. Yes, we have a lot of them. So I'm gonna read them for you because yeah, I wanted to interrupt just before, but I just wanted to wait until this moment. So we got this comment from Daniel Jasso. He said, I love the techno music. Yeah, it can be considered as a hobby too. Very good, Daniel. Clayder, he said, greetings from Pereira. Yeah. Mauricio Sepúlveda nos dice, I enjoy play soccer. Yeah. Clayder says, I love traveling and meeting new people.
Juan Esteban nos dice también, nos deja allí su comentario acerca del hobby del que estábamos hablando ahorita y dice, I enjoy traveling. ¿Sí? Manu es una lectora apasionada. Nos dice acá, I love reading books. Yes, I love reading books. Consuelo Marín, Jesus, she said, I am a gamer. So she loves playing. I don't know, I think it's parches, right? Yeah, so she's a gamer. Luz Marina, bueno, she's saying hello. Camilo Andrés Zapata, he said, I'm a gamer, a biker, and I love reading books and photography. Yeah. Wow. Sergio Zapata nos dice, I like books and traveling. I also like meeting with friends and watching movies. A lot of activities. Very good. Consuelo nos hace una pregunta. Profe, no sé si lo podemos también responder en este momento. Y ella nos dice, profe, ¿cómo puedo decir iré mañana a montar bicicleta si ese es uno de mis hobbies? Un paréntesis ahí, antes de leer el resto de participación de nuestros chicos, podemos resolver la pregunta de Consuelo. Claro que sí. Thank you very much, Katherine, for those comments. They are great comments. Thank you very much. Aunque esa pregunta está hablando de un plan, es decir, de un tiempo futuro, pues si lo enfocamos en el objetivo que tiene nuestra clase hoy, que es expresar cuáles son nuestros hobbies, pues entonces allí para el hobby de Consuelo podemos decir, I like riding a bicycle, ¿ok? No nos vamos a enfocar en decir cuándo, pero sí vamos a expresar ese gusto y ese hobby que nos encanta. Entonces, allí a Consuelo le podemos decir que lo podemos decir de la siguiente manera. I like riding a bicycle. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. También tenemos otros comentarios acerca de los hobbies de nuestros estudiantes que nos están viendo. Y Manuela dice, my hobbies are reading, drawing, painting, and playing games. Yes. My favorite book, también este comentario es de Manuela. She says, my favorite book is Cien años de soledad, she said. That title in Spanish. Luz Marina says, my hobby is listening to music. Yeah. Okay. Mauricio Sepúlveda, I like so much read 1984 of George Orwell. Yeah, that is the title of the book, I think. Y tenemos otro comentario de Clayder que nos dice, honestly, I like all the hobbies the teacher mentioned previously. I love reading romantic books, I enjoy riding a bicycle, and I love music, etc., he said. Y tenemos comentarios también, profe, positivos acerca de la clase. Consuelo nos dice, me gustan mucho estas clases virtuales, los profes se dan a entender muy bien. Así que muchas gracias a todos nuestros chicos que están allí participando en el chat. Y esos son los comentarios que tenemos por ahora. Exactly. Thank you very much to those who are participating on the chat. Thank you very much. They are great comments because, as Katherine told us, those are hobbies that are very enjoyable, right? We get very much entertainment from them. So thank you to Manuela, thank you to Sergio, Consuelo, Juan Esteban, and all those participants that let us know what their hobbies were. Thank you very much. Okay. I'm sorry. So, yes? Yeah. It's just that I have a question here. Okay. I don't want you to continue without answering this doubt from Clayder. So he said, teacher, si yo quiero mencionar una lista de gustos, ¿debo usar el sujeto en todas las oraciones o no es necesario? Por ejemplo, I love reading, I love listening to music, o puedo decir I love reading. Okay, that's a very, very good question. I think there is no problem if you skip the subject. I think you can say, I like reading,
playing video games, riding a bicycle, producing music, traveling, and it's not necessarily or mandatory to add in each of the hobbies the subject I like. I think it's not necessary, okay? You can make yourself understood just by saying those hobbies and not repeating the I like, I like. Okay, that's a great question. Thank you, Katherine, for reading it. All right, so hobby number one was reading. Look at the other hobby, playing video games. Remember that I chose hobbies that I'm pretty sure you enjoy to do, right? I hope you enjoy to do. So that's why I brought as an example reading. That's why I brought as an example playing video games. That's the second hobby. The third hobby is listening to music. Okay, so let's remember reading, playing video games, listening to music, drawing. For example, Katherine in the chat mentioned that Manuela liked drawing. Okay, that's another hobby. When you take that pencil and you start making figures, right? You start doing or recreating a scene or the sky, whatever you want, on a paper, okay? That is drawing. That's another hobby. Keep it in mind. So remember the hobbies that we are learning today: reading, that action that you do with a book mostly, playing video games when you take a video console, for example, Xbox, right? Or the PlayStation or other consoles that you may know, right? Playing video games. You can play video games on your cell phone. You can play video games on the TV, on the computer. Yes, that's another hobby. Listening to music, right? You can listen to music on your cell phone. You can listen to music in the sound equipment, right? On the radio, etc. Online, that's another hobby. Drawing, mostly on the paper. However, because we are in this area of technology, right? You can also draw on iPads. That's another possibility. But if you prefer to draw on paper, that's totally possible, right? So drawing is another hobby. Look at this one. Playing a musical instrument. No habíamos hablado de este y yo sé que muchos se van a identificar con este hobby. Playing a musical instrument. Okay, this is an example. Usted podrá allí tener presente cuál es ese instrumento musical que le gusta tocar, ¿cierto? But this is considered also a hobby. Okay, playing a musical instrument. Okay. Entonces, esos son nuestros hobbies que yo traje como ejemplo, ¿sí? Traje 5 hobbies. Recuerden que pueden haber muchos más, pero con esto es suficiente para que logremos el objetivo de nuestra clase, que es decir cuáles son esos hobbies que nos gustan o no. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Los voy a invitar a que en el chat, y ya vamos a abrir el espacio, nos cuenten si estos 5 hobbies, reading, playing video games, listening to music, drawing, and playing a musical instrument, ¿les gusta o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a ver cuál es esa explicación para que usted logre expresarlo de manera correcta. ¿Listo, chicos? Entonces, como pueden apreciar, dice: I like riding a bicycle. Si a usted le gusta este hobby de montar bicicleta, entonces lo vamos a expresar de la siguiente manera. Lo primero es que siempre vamos a utilizar el verbo like, ¿sí? Porque el verbo like me permite decir lo que a mí me gusta. I like. Como lo vieron en la primera cápsula, decía allí que todo verbo que esté después
del verbo like debe tener, ¿qué? Por allá decía, 3 letricas al final. Muy bien, debe tener ing. Eso es una regla gramatical. Nosotros simplemente seguimos ese patrón gramatical y no es más para que nos quede correcta. Entonces tenemos el verbo ride, que es montar, ¿cierto? Montar en bicicleta, ride. Entonces la regla nos dice que si yo voy a utilizar el verbo ride después del verbo like, pues debo agregarle ing. Eso es una regla gramatical, no es más. ¿Cómo nos quedaría la oración? I like riding a bicycle. Eso es en el caso de cuando yo voy a expresar que un hobby me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo voy a expresar que ese hobby no me gusta? Muy sencillo, simplemente vamos a hacer o a estructurar una oración negativa, ¿sí? No cambia mucho, solamente tenemos que agregarle don't. Y con eso la hacemos negativa. Ejemplo, si a ustedes de las personas que no les gusta irse a acampar, ¿cierto? Tal vez por los bichos, por los mosquitos, por las incomodidades, ¿cierto? Entonces usted dice, no, no way. I don't like camping. Mire que tenemos el verbo camp, ¿cierto? Como lo estamos empleando después de like, debemos agregarle ing, ¿sí? Eso es una regla que debemos seguir. Entonces, si a usted no le gusta, por ejemplo, acampar, irse a la montaña y pasar unos días allá, desconectado de la ciudad, usted simplemente dice, I don't like camping. ¿Sí? Entonces, mire que a través de este ejemplo que tenemos en pantalla, podemos expresar si algo nos gusta o si algo no nos gusta. Muy sencillo, esa es la estructura que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver qué tan claro les quedó esto. Los invito a que en el chat vamos a enfocarnos en nuestro primer hobby del día de hoy. ¿Cuál es? Reading, la lectura, ¿sí? Si a usted le gusta la lectura, ¿cómo lo diría? Entonces los invito a que allí en el chat escriban si ese hobby les gusta. Si no les gusta la lectura, si realmente es algo que de pronto no disfrutan y que tienen otros hobbies que les genera más entretenimiento, entonces van a decir que la lectura no les gusta. ¿Cómo dirían eso? Entonces, le vamos a dar unos segundos allí. Y si de pronto en el chat ya van saliendo las primeras respuestas, Teacher Katherine, pues nos puede compartir. Entonces vamos a ver si a nuestra audiencia el hobby de la lectura, reading, les gusta o no. No sé si de pronto ya hay algo por allí en el chat. Yes, Brian, of course. So we got the first comment from Luz Marina Marin. She said, I don't like reading. I like walking my dogs. Yeah, Okay. that's her comment. We also have another comment from Juan Esteban Arias. He said, I like playing video games and I like reading. Yeah, so that is to the answer. Manu said, I like reading books. I like playing video games. For example, I played Pokemon X in my Nintendo number 3. I like drawing anime. For example, drawing a character or Anya and Sakura. Yeah, those characters there. Okay. Elizabeth Arteaga Marin. So she said, I don't like reading. Yeah, I don't like reading. And Clayder said, I love playing soccer, but I don't like playing basketball. Yeah, Okay. those are the comments that we have. And we have another question. Do you want me to read it? Yes, please. Okay. Consuelo Marin asked, Profe,
¿Cómo debo decir me gusta jugar en el celular? Yeah. So she said that she already knows how to say I like, but how does she say jugar en el celular? That's her question. Okay, that's a very good question. So, for Consuelo, we can say, I like playing games in my cell phone. That can be an answer. I'm going to repeat it for Consuelo. I like, como vamos a utilizar el verbo jugar, play, pues simplemente recordamos esa regla que nos dice que a ese verbo play debemos agregarle ing. Entonces quedaría de la siguiente manera. I like playing games in my cell phone. ¿Ok? Esa sería la respuesta que tenemos para Consuelo. La voy a repetir por última vez. I like playing games in my cell phone. ¿Ok, Katherine? All Yeah. right. And, so she made a comment and she said, yes, reading, I like it. Yeah. Exactly. Okay, very good. Thank you for those who are participating on the chat. Very good answers. Lo más importante es que están siguiendo esa regla para que puedan expresarlo de manera correcta. Así que estamos logrando nuestro propósito de la clase, ¿sí? Expresar cuáles son nuestros hobbies. Y también por allí escuché algunas oraciones negativas. Muy bien. I don't like playing basketball by Clyder. That's correct. It's a negative sentence and it was very well structured. Vamos a ver nuestra cápsula número 2 y continuamos. No olvides que las negaciones en inglés se pueden contraer, pero su significado sigue siendo el mismo. Veamos algunos ejemplos. Do not igual a don't. I don't like camping. I don't like camping. Is not, isn't. This is not correct. This isn't correct. Okay, that's great. Recuerden que las negaciones en inglés ustedes las podrán encontrar separadas o las podrán encontrar contraídas, ¿cierto? Lo que tenemos que tener presente es que no importa si están separadas o contraídas, ellas significan lo mismo, ¿sí? Y debemos identificarlas. Entonces allí teníamos algunos ejemplos para que lo tengan presente. Ok, entonces vamos a finalizar con nuestra segunda parte para que podamos pasar a la parte práctica. ¿Listo? Entonces, los invito a que en el chat me escriban si uno de sus hobbies es playing video games. Recuerden, si es así, entonces lo que debemos lograr escribir es I like playing video games. Pero si de pronto su hobby realmente no son los videojuegos, entonces lo ideal es que escribamos I don't like playing video games, ¿sí? Porque de esta manera vamos a estar logrando nuestro objetivo. ¿Listo? Entonces, a medida que vayan surgiendo esos primeros comentarios allí en el chat, entonces, Teacher Katherine, you have the floor, ¿ok? Lo mismo para el segundo, o para el tercero más bien. Si este es uno de sus hobbies, por favor, cuéntenos en el chat. De igual manera, cuéntenos en el chat si no es uno de sus hobbies. ¿Cuál? Listening to music. ¿Ok? Listening to music. El mismo ejercicio o la misma dinámica para drawing. Cuéntenos, déjenos saber si uno de sus hobbies es este o si por lo contrario no disfruta realizar esta actividad. Así que lo invito a que en el chat nos escriba cuál es su percepción acerca de esta actividad. Y finalmente lo mismo, los invito a que en el chat nos escriban si este hobby de la música realmente usted lo disfruta o no, contándonos si les gusta o no. ¿Cuál? Playing a musical instrument. Si usted desea agregar cuál es este instrumento musical, pues obviamente lo puede hacer, ¿cierto? Para que nos cuente cuál es ese instrumento que sabe tocar, que le encanta tocar y que lo conoce muy bien. Si de pronto ya tenemos algunas respuestas, Teacher Katherine, you have the floor, ¿ok?
Okay, Brian. So first we have some greetings from Biozen. That's the username. So this person says, buenas noches, qué chévere masterclass. Saludos desde Chinchiná en Caldas. ¿Ya? Saludos a Biozen. Y tenemos un comentario, Brian, that I want you to pay like careful attention to because I don't know if it is correct. Yes, listen to this. Okay. So Elizabeth says, I like to play the clarinet. I like to play with ing the clarinet. Is that correct, Brian? Do you want to make maybe a clarification here? Sure. And thank you very much, Catherine, for reading that comment because it's a great question that maybe all of the audience may have. And it is that cuando nosotros agregamos el ing a ese segundo verbo, no es necesario agregar el tú. Sí, ese tú lo eliminamos, no hace parte de la oración. Ahora, también es posible. Y usted dice, profe, ¿y qué pasa si yo le dejo el tú y le quito el ing? Ok, eso es correcto, ¿sí? Pero entonces no podemos tener las dos maneras dentro de la misma oración. ¿Qué puedo tener yo? Puedo tener lo siguiente. I like to play the clarinet. Es válido, pero mire que no tiene ing. O yo puedo tener la segunda opción. I like playing the clarinet. Mire que la segunda opción tiene ing, pero no tiene el to. Es decir, yo puedo utilizar alguna de las dos, pero no las dos mezcladas dentro de la misma oración. Espero que haya sido claro. Esa es una regla gramatical que también debemos seguir. Entonces, para Elizabeth, que nos decía, por medio de ese ejemplo tenía esa duda, entonces le recordamos. Y también para todos. I like to play the clarinet. That's possible. Second possibility, I like playing the clarinet. Ambas son correctas. La que no sería correcta es I like to playing the clarinet. Okay? Thank you very much, Catherine, for reading that comment because it's very useful for all of us. Okay. Is there any other comment? Yeah, there are a lot. So let me read them for you. So we have like some other participation comments from different people. Manu, por ejemplo, nos dice, I like playing video games. Yeah. She has another comment y nos dice en este comentario, I love drawing. Yeah. Wow, yes. Mario Carvajal responde a la pregunta que hacías ahorita de qué instrumento musical les gusta tocar. So he answers, I like playing the saxophone. Yeah, I like playing the saxophone. Sergio Zapata también a esta misma pregunta nos dice, I like playing the drums. Yeah. Yeah. Camilo Andrés Zapata nos dice, I like playing video games. Yeah, video games. That's another comment that we have here. En paréntesis, él dice love. ¿Sí? Love. Muy bien. Y Kleider nos hace una pregunta aquí, profe, y nos dice, teacher, ¿cómo hago para saber cuándo el verbo tocar un instrumento y cuándo jugar un deporte con respecto a play? ¿Cómo sé cuál es la diferencia? Ok. Bueno, allí para Kleider, es recordarle lo siguiente y también para los que puedan tener esta duda, ¿sí? Aunque en español decimos tocar, ¿cierto? Porque uno no dice jugar, sino tocar. En inglés es diferente, ¿sí? En inglés uno no dice que toca, ¿cierto? Un instrumento, sino que uno, si le buscamos pues una traducción, simplemente es como que jugamos con ese instrumento.
Entonces, al momento de yo referirme a que yo sé tocar un instrumento musical en inglés, no es como en español, sino que se debe utilizar el verbo play, ¿sí? En español sí decimos tocar, ¿cierto? Tocar la guitarra, la batería, la organeta, el piano, etcétera. Pero en inglés, por decirlo así, esa comparación, el paralelo sería con el verbo play, ¿sí? Siempre con el verbo play. Esa sería la respuesta para Clayton y para los que puedan tener la misma duda. Okay, that's great. Katherine, those are really great comments. I think they got the correct structure of the sentence. They follow the grammatical rule, which is ing after the verb like. I think that we got like the objective of the class. No sé si de pronto por allí hay alguna oración negativa, que también es importante que sepamos expresar cuáles no son nuestros hobbies. Bueno, Brian, lo primero es que pues me gustaría también darles la bienvenida a los que están llegando en este momento, que nos están dejando allí sus comentarios. Por ejemplo, Jeff Stick nos dice, I like listening to music, y nos da una oración negativa también, nos hace el paralelo entre algo afirmativo y negativo y nos dice, I like listening to music, but I don't like playing a musical instrument, and I don't like working. Yeah, that's Jeff Stick comment. That's perfect. We have another comment from Sergio Zapata. So Sergio says, I like playing drums, but I don't like cooking. Yeah. Manu makes another negative sentence and she says, I don't like play. Oh, but listen, I don't like play instrument. Yeah, so it's missing the ing there. Exactly. Just the ing. I don't like playing instruments or musical instruments. Okay, that's great. Thank you very much. Yes, is there another? Yes, from Mario Carvajal. Mario says, I don't like listening to metal music. Yeah, so he doesn't like that type of music. Exactly. Okay, that's great. Thank you very much for reading those comments on the chat, Katherine. And they are great comments. I mean, all of them are correct. Of course, they are totally valid. They are really interesting hobbies. And I think that among the audience, some of you may get familiar with those hobbies, right? Maybe you share those hobbies. You have those hobbies in common, probably. Okay. Okay, that's great. So we finished the second part. Ahora vamos a pasar entonces a la última parte de nuestra clase de hoy, que es algo más práctico. ¿Listo? Entonces, los voy a invitar, muy atentos allí, a la siguiente presentación que les voy a compartir en este momento. All right, so look at this. I'm going to share with you an interactive activity, and I want that you participate through the chat. Katherine, for this activity, I need that as soon as we get the answer, you take the floor and you share who was this person and what was its answer, okay? Sin embargo, antes de iniciar, vamos a ir con nuestra última cápsula del día. Atentos. Ten presente las siguientes recomendaciones a la hora de responder preguntas con opciones múltiples de respuesta A, B y C. Lee detenidamente el enunciado. Lee todas las opciones de respuesta y recuerda que usualmente puedes encontrar respuestas que no tienen relación con la pregunta. Estas son llamadas distractores. Estar muy atento a palabras claves, algunas veces resaltadas en negrita, negativos o no o absolutos, siempre y nunca. Okay, very good. You guys that are very familiar with this kind of exams, multiple choice questions,
Those are some tips that you may have in mind when you are taking them, and they will help you to get the correct answer, ¿ok? Entonces, como les decía, chicos, les voy a compartir allí en pantalla una actividad y tan pronto ustedes escriban las respuestas, the teacher Katherine she's going to share with us what these answers are and who was the first person who wrote it on the chat, ¿ok? Entonces, como veíamos en la cápsula, tenemos eran unos tips para responder preguntas de ABC, ¿sí? Entonces, de la misma manera tenemos estas que van a apreciar en pantalla. Así que los invito a que tan pronto tengan la respuesta, pues nos la escriban allí en el chat. ¿Listo? Katherine, is there any question on the screen that you may see? Yeah, we have another question, yeah? So the question is, profe, ¿y si yo quiero hacer la oración acerca de alguien más, no acerca de mis hobbies, puedo decir like también? Can you repeat that question, please? Yes. Profe, ¿y si yo quiero decir estos hobbies acerca de alguien más, cómo lo puedo decir? I like o de qué manera puedo hablar de una tercera persona? Okay, all right, okay, all right. That's a great question, and I'm going to give her the answer. Aunque en la clase nos enfocamos únicamente en comentar nuestros hobbies, obviamente también podemos expresar cuáles son los hobbies de otras personas, ¿cierto? Allí simplemente lo que tenemos que reemplazar es el sujeto. Ya no vamos a hablar de nosotros, sino que vamos a hablar de otra persona. En este caso puede ser you, puede ser he, she, we, they, ¿sí? Allí lo único que tenemos que tener presente es que para he and she, el verbo like solo tiene una pequeña variación, es una S al final, likes, y el resto todo es igual. Para el resto de pronombres, pues únicamente cambiamos el pronombre y el resto queda de igual manera. Ejemplo, you like playing video games, o we like camping, or they like listening to music. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, si ya están viendo allí en pantalla, cuéntenos si ya tenemos alguna de las respuestas, Katherine. Claro que sí, Brian. Esto fue, pero inmediato. O sea, apenas apareció aquí la opción, empezaron a responder y vemos que nuestro primer participante, el primero que respondió fue Mario Carvajal. Dice, he is dancing. Is that correct? He is dancing? Dancing, yes, that's correct. Very good. Excellent. So Mario answered correctly. Let's see the second one. Sorry, Mario was the first one. Pero tenemos también que Leider, Camilo y Manu respondieron la misma. ¿Listo? Okay, that's great. Look at the other one. Aquí estamos repasando unos hobbies extras. Tal vez si ustedes los conocen, los pueden compartir en el chat con sus respuestas. What hobby is this? Watching TV, fishing, or painting? Do we have any comment on the chat, Katherine? Yes, Brian. So the first person to answer was Manu. Manu said she's watching TV. Exactly. That's correct. So we can continue with the other one. Look at this question.
¿Cómo se escribe este deporte en inglés? Tennis or tennis with double N? Do we have any answer on the chat? Yes, we have here tennis with double N. Is that correct? Exactly, very good. Tennis with double N. In Spanish, it's only with one N, but in English, it is with double N. Which was of... from Manuela, okay? All right, excellent. From these three images, which one is playing video games? Image 1, 2, or 3. Aquí podemos responder con un número. 1, la izquierda, 2, la del medio, 3, la de la derecha. Remember, playing video games. We already have an answer, ¿ya? All right. Camilo Andrés Zapata nos puso la letra C, pero yo creo que se refiere a la número 3, ¿sí? Exactly. That's correct. Manuela y Mario, número 3, pero Camilo was the first. All right. Look at this one. According to the picture, what is the correct verb? Read, ski, run, swim. What do you think is the answer, guys? Do we have any comment on the chat? Yes. Manuela, Manu, was the first one again, and she said swim. Exactly. Very good. That's swim. Excellent. That is correct. Okay, let's see the last one. The last one, and we finish the class with this one. ¿Cómo se escribe en inglés el hobby? Equitación. Riding a horse, reading horse, horse reading. Y con esta damos por terminada nuestra clase. Tan pronto tengamos allí la respuesta, damos por terminada la actividad del día de hoy. Katherine, do we have any comment? Yeah, Brian, but we have some comments from the previous one, but we just got this one, okay? We Okay. want to again. Wow, Manuela is very fast. Congratulations. Riding a horse. Riding a horse. That is correct. Excellent. Very good, guys. So with this explanation, or better, with this activity, we finish our class. So thank you, Manuela, and thank you to those who participated on the chat. Thank you for being so active along the class. Thank you very much for coming. And the thanks are also for Katherine. Thank you very much for helping us with the chat. And guys, please keep connect to the next classes because they are going to be as well very interesting. Thank you very much, and I'll see you next time. Bye-bye. Mintic, el futuro digital es de todos.